Bien, continuamos con este estudio de la profecía de Zacarías. Vamos a comenzar con el capítulo 2. Como mencionamos, ya este sería la tercera visión o cuarta visión, depende cómo contemos, porque como explicamos en el capítulo 1, algunos la visión de los cuernos y de los carpinteros lo cuentan como dos visiones. Entonces, bueno, depende cómo lo veamos, estamos en la tercera o en la cuarta visión de esta profecía tan hermosa de Zacarías. Los invito a leer el capítulo 2. Dice, versículo 1 de Zacarías: Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Hasta aquí vamos a leer esta porción de la palabra de Dios, hasta este versículo 6. Acá en todo este relato de este capítulo, Dios sigue mostrando a Israel que Él todavía no ha terminado su relación con su pueblo amado. Hace una mención de la realidad que estaban viviendo en ese momento, pero también hace una mención profética de acontecimientos que todavía no ha vivido en la nación de Israel. Cuando menciona Jerusalén, se refiere a Jerusalén. Cuando menciona a Israel, se está refiriendo a Israel. Aquí en esta visión tenemos la visión del hombre con el cordel de medir. Vamos a destacar un poco esto y vamos a ver algunos pasajes paralelos que también tenemos mención. Pero un detallecito, volvemos a corroborar que el profeta no estaba soñando, sino que él estaba viendo la visión, porque en el primer versículo dice, alcé después mis ojos y miré. No dice y soñé. Está él despierto, él está viendo, él está teniendo una visión de todo lo que Dios le está mostrando. Pero volviendo a este tema del cordel de medir, hay algunos pasajes que podemos leer también en Jeremías capítulo 31, también tenemos una mención, versículo 38, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada, Jehová, desde la torre de Ananeel hasta la puerta del ángulo. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb y rodeará a Goba. Hablando de la extensión y hablando del crecimiento que iba a tener la ciudad de Jerusalén. Dios iba a usar este cordel para medir. Y quiere decir también este cordel que Dios está dispuesto a actuar a favor de su nación. Va a actuar midiendo el crecimiento de su nación, como ya lo vamos a ver más adelante. En este caso está hablando de la reconstrucción del templo y también de la ciudad de Jerusalén. Este hombre llevaba una caña de medir, algo así como si fuera 1 metro. Otro pasaje que hace referencia a esto es en el libro de Ezequiel. Buscamos en Ezequiel capítulo 40. Si me acompañan en la lectura, como les dije, la profecía es importante que vayamos viendo en distintos pasajes. Ezequiel capítulo 40, versículo 2, dice, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur,
Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Cuando vemos algo con esto, también tendríamos que tener en cuenta la apariencia de este hombre, que nos revela que es el ángel de Jehová. Como ya lo ha dicho el profeta en los primeros capítulos, se está refiriendo a una teofanía, al mismo Cristo preencarnado. Él ha sido revelado en este libro de Zacarías como el varón. Otra referencia también que tenemos ya en un texto del Nuevo Testamento, hoy nos vamos a mover un poquito en la palabra de Dios, Apocalipsis, último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 11, también tenemos mención, versículo 1, dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Bueno, ahí hace mención de vuelta el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Nuevamente aquí, midiendo el templo, se está haciendo referencia al templo que va a estar en el tiempo del milenio. A eso se está haciendo referencia. Entonces esta profecía hace mención de la reconstrucción en el tiempo de Zacarías, pero no solo queda ahí, sino que está hablando de la reedificación que va a haber en el tiempo del milenio. Jerusalén será habitada y llegará a ser el centro de toda la tierra, como ya lo mencionó el mismo Zacarías en el capítulo 1, versículo 17. Dice: aún rebosarán, ¿se acuerdan ese pasaje? Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión y escogerá todavía a Jerusalén. Entonces aquí está teniendo el profeta una mirada del tiempo que estaba viviendo, pero también una mirada hacia el futuro. Así tenemos que posicionarnos en este capítulo 2. Continúa, dice el versículo 2: y les dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. El gran significado que tiene esto es que la ciudad iba a ser extendida, que Jerusalén iba a aumentar y que iba a crecer. Era una esperanza para este pueblo esto. Y si bien hoy vemos que Jerusalén ha crecido, verdaderamente ha crecido, inclusive en los días de hoy ya Jerusalén se ha extendido fuera de los muros y tiene construcciones aún en las montañas, ya tiene zonas edificadas, no se está refiriendo al periodo tampoco actual nuestro, se está refiriendo a un tiempo futuro, ¿no? Porque aún podría llegar a pasar que esos moradores sean echados de esas tierras, o no sabemos qué puede llegar a pasar, pero sabemos que en un futuro, en el tiempo del milenio, Jerusalén va a crecer, va a ser extendida por el Señor. También hay otro detalle en cuanto a los muros. Dice el versículo 3: y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Hay varios motivos por los cuales se menciona que Jerusalén va a estar sin muro. Una, por la extensión y por la grandeza de la cantidad de hombres, de gente, de ganado, como menciona el mismo pasaje. También hay una referencia a que los muros en la antigüedad servían como protección a las ciudades frente a las guerras. Pero nosotros bien sabemos que ya actualmente los muros no servirían de nada con las armas tan sofisticadas que tenemos hoy en día.
un muro no sería algo que dé protección a una ciudad, ¿no? Imagínense cuánto más en un futuro que las cosas van a ser mucho más grandes, ¿no? Pero también la idea de que no haya muro es porque ahí va a estar habitando el Señor. Y entonces ahí va a haber paz. Eso indica que cuando Él esté reinando allí en Jerusalén, Jerusalén estará verdaderamente en paz. Además, leamos qué nos dice en cuanto al muro, a este muro especial que va a tener Jerusalén. Fíjense, versículo 5, dice: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Este será el futuro glorioso de Israel. Jehová, el mismo Dios, será ese fuego alrededor que la va a proteger de los enemigos. Nadie podrá hacerle nada, porque Dios será el que estará alrededor protegiéndola. Va a ser algo milagroso sin duda, ¿no? Pero Él va a ser el protector de Israel. No solo dice que la va a estar protegiendo alrededor, dice el versículo que para gloria estaré en medio de ella. O sea, no solo estará alrededor, sino que Él será el centro de la ciudad de Jerusalén allí en este tiempo del milenio, como hemos mencionado. La gloria, la Shekinah de Dios volverá a posarse en su templo, volverá a ser el centro de la ciudad. Y aquella gloria se verá en esta segunda venida de Cristo, porque ahí es donde el cumplimiento de esta profecía. Porque cuando el Señor vino por primera vez, Él no estuvo asentado solo en Jerusalén y demostrando su gloria. Esto se va a tener su cumplimiento en su segunda venida. Podemos leer un pasaje que afirma esto en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, capítulo 43, hablando de este tiempo tan especial en la segunda venida, dice, versículo 1, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Ahí habla de la segunda venida del Señor. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones era como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Ahí está, la Shekinah de Dios, el Señor llenando de su gloria en el centro del templo. Y oí uno que hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más se profanará la casa de Israel, y mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Otro pasaje, ¿no?, que confirma esto. Se dice que Ezequiel, Daniel, Zacarías y Apocalipsis son los 4 apocalipsis de la Biblia, ¿no?, donde podemos ir viendo pasajes paralelos donde nos van haciendo referencia a estos eventos proféticos. Este último versículo que vamos a ver en este video llama la atención ahí el Señor, y ese símbolo, esa palabra que la repite 2 veces como dándole más intención todavía. Eso era una manera de llamar la atención, de atraer la atención de los lectores. Dice, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Lo que quiere decir en el momento ahí que tenían que huir, que tenían que salir de Babilonia. ¿Por qué? Porque Babilonia iba a caer, como ya lo mencionamos en el capítulo primero. Dios la iba a derribar. Lo vimos anteriormente cuando vimos la explicación de los
de los cuernos. ¿Se acuerdan? El primer cuerno dijimos que era Babilonia, ahí está el primer carpintero, está el imperio medo-persa, después el segundo carpintero, Grecia, con el gran Alejandro Magno, y último Roma, que dijimos también que fue caída por su propia corrupción, pero en su momento será reconstruida y el anticristo volverá a reconstruir esta nación, y ahí aparecerá ese cuarto carpintero, ahí aparecerá este hombre con el cordel y con la vara de medir, que es el Señor Jesucristo, quien destruirá a este anticristo, quien destruirá a esta nación y establecerá su reino para siempre, su reino en la tierra en el periodo del milenio, ¿no? Dice Ezequiel 43, en el versículo que dijimos, dice para siempre. Por eso también es un pasaje que nos confirma de que esto no era un relato local, porque todavía el Señor no está reinando para siempre. Esto va a ser el cumplimiento cuando Él venga en su segunda venida. Terminamos entonces. La situación política en esos tiempos era realmente muy inestable. Los enemigos estaban al acecho del pueblo de Israel. Eso era lo que estaba viviendo el pueblo en ese periodo en que se escribe esta profecía. Realmente el pueblo estaba indefenso. Pero esta profecía les anuncia al pueblo un futuro grandioso. Esta profecía los alienta a que trabajen en la reconstrucción del templo y de la ciudad, pero animándolos en medio de lo que ellos estaban viviendo. Me hizo esto acordar a que, a pesar de los momentos difíciles que muchas veces a los hombres les tocan vivir, muchas veces Dios permite eso, para que el hombre, en medio de las circunstancias difíciles que le tocan vivir, se pueda arrepentir de sus pecados y pueda vivir una vida mirando a Dios, que pueda volverse a Dios. Y leía el pasaje del Nuevo Testamento del apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 9, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Y dice: porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza y la situación de dificultad, lo que tiene que producir en el hombre es un arrepentimiento y un volverse a Dios. Aquella tristeza que no produce esto, dice el apóstol Pablo, es muerte, no sirve para nada. Si las circunstancias difíciles, si las circunstancias adversas no producen en vos un cambio de actitud, un cambio de comportamiento para volverte a Dios, para entender por qué Dios está permitiendo muchas veces las circunstancias que te tocan vivir, estás perdiendo el tiempo. Qué importante que pueda, en un periodo de dificultad, donde las situaciones son difíciles y complicadas, hallar en estas promesas, en estas enseñanzas que la palabra de Dios nos permite ver, que nos llamen a un mirarse cada uno y arrepentirse y cambiar y buscar caminar como Dios quiere, ¿no? En medio de estas circunstancias difíciles que Israel vivía, Dios les habló y les mostró el futuro y les mostró la esperanza en la cual ellos se tenían que afirmar. Por eso siempre la palabra de Dios es dulce para nuestro corazón. Dice el Salmo 119, 111, tus leyes son mi tesoro, son el deleite de mi corazón. En la palabra de Dios tenemos inundado de aliento, de consuelo, de esperanza para nuestra vida. Y no importa la circunstancia que estés viviendo, la palabra de Dios siempre será una fuente de alegría y de bendición. Y no importa la circunstancia que te esté tocando vivir.
que puedas, como este pueblo que estaba viviendo estas circunstancias difíciles, mirar a Dios, volverte en tu camino y poner solo la esperanza en Él. Que el Señor los bendiga y continuaremos más adelante con los últimos versículos de este capítulo.